Esteban y Rafa, en esta mañana preciosa del Señor. Estamos ya interesados y curiosos por saber cómo el Señor le ha dado, ¿verdad?, para desarrollar este tema, porque es algo que todo el mundo ha vivido, de aseguro. Alguien ha vivido el tener que perdonar a alguien por una situación gravosa. Sin embargo, hay que reconciliarnos al nivel de ser, como dicen acá, el pana que éramos, o podemos continuar, pero cada cual por su camino. Sí, correcto. Una de las enseñanzas más importantes que Cristo en su ministerio planteó fue la necesidad de perdonar. ¿Y por qué lo planteo? Cuando tú meditas en lo que las palabras de Jesús en Mateo 6:14, vas descubriendo que el perdonar es una experiencia, por no decir una de las medicinas más importantes dentro de esa relación espiritual que una persona construye, una persona cultiva, no solamente en su relación con los demás o consigo mismo, sino aún más importante, en su relación con Dios. Si lo analizas, cuando Cristo educa a sus discípulos y por ende a todos nosotros de cómo es el que hay que orarle a Dios a través de la experiencia del Padre Nuestro, concluye esa enseñanza no solamente con la necesidad de perdonar, sino también plantea una advertencia. La advertencia es de que si yo no perdono, ¿verdad?, a mi semejante, a mi prójimo, sus ofensas, entonces Dios no puede perdonarme. Y aquí está el elemento que quiero compartir en esta intervención, que si yo no perdono, o si yo no me doy la oportunidad de entrar en una experiencia de perdonar, no solamente estoy todavía en crisis en mi relación con Dios, sino también conmigo mismo, porque perdonar no es lo mismo que reconciliar. Me explico. Muchas personas encuentran que se enferman en sus relaciones, se enferman a nivel del pensamiento, se enferman a nivel de sus emociones. Doy ejemplo, hay personas que batallan con unos pensamientos muy morbosos, muy negativos. No sé si usted ha sido testigo de que algunas veces hay personas que cuando le pasa algo negativo piensan que todo va a salir de negativo en su vida. Cuando sucede una situación inesperada, en vez de dar oportunidad y el beneficio de la duda, la interpretación, nuevamente el pensamiento es: habrá pasado algo negativo. O cuando van a emprender algún tipo de proyecto de vida, las amenazas, los temores en el pensamiento, el temor al fracaso, la duda de que lo vayan a lograr, comienzan a inundar esa psiquis, comienzan a inundar esa interpretación. Entonces muchas personas me preguntan y se preguntan: ¿por qué yo tengo esos pensamientos tan negativos? A consecuencia de ello, a nivel emocional, ¿por qué soy tan ansioso? Y a nivel de consecuencia espiritual, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no experimento esa presencia que Dios me ha prometido? Si usted lo analiza, cuando yo guardo resentimiento, cuando yo retengo amargura, cuando yo soy una persona que internalizo e institucionalizo en esta ocasión el odio como una forma de estilo de vida, como una forma de cómo relacionarme con los demás, como un estilo de cómo manejar conflicto, lo que estoy más bien declarando es que estoy en una prisión espiritual. Estoy en una prisión emocional y estoy en una prisión psicológica, y como consecuencia la persona que promueve y permite esta cultura de corrupción o esta dinámica tóxica de cómo me relaciono conmigo y con los semejantes, me lleva entonces a una experiencia continua de fracasos relacionales, fracasos en mis proyectos individuales, pero aún más importante, se cierra o se colapsa la posibilidad de una relación eficaz con Dios. Y es por eso que Cristo siempre advirtió, y aún de comportamiento humano exhorta, de que el perdón es la medicina magistral. Entonces mucha gente piensa y dice: es que el perdón es una debilidad, o no me gusta perdonar porque soy una persona rencorosa,
¿O por qué yo tengo que perdonar si fue la otra parte la que me dañó y me perjudicó? Lo que quiero que entienda en esta intervención, si yo no utilizo el perdón como medicina curativa, el perdón a nivel espiritual como un estilo de vida, el canceroso, el corrupto, el que queda tóxico y perjudicado es uno mismo. ¿Por qué? Porque uno hace tolerancia, convierte un estilo de vida o institucionaliza la amargura en la experiencia personal del individuo y por ende abre la puerta no solamente a contaminación espiritual, sino que también yo me convierto en un agente de daño, un agente de laceración, un agente que lastima a otros, y por eso la Escritura advierte: velad que no nazca o no surja en nosotros una raíz de amargura que a consecuencia de ella no solamente me contamine, sino que yo pueda contaminar a otros. Así que la reconciliación no está garantizada en una experiencia de conflicto relacional ni con Dios, ni con mi semejante, ni conmigo, si el perdón no se tramita y se lleva a cabo. Y lo otro que también es bien importante también considerar, el perdón únicamente no es una transacción suficiente para poder reparar relaciones, o sea, en este caso la reconciliación. Significa que en algunas ocasiones el perdonar y el restituir es una transacción necesaria para poder entonces la persona experimentar sanidad, experimentar liberación, y segundo, poder restituir o restaurar una relación que ha sido arruinada a causa del resentimiento, a causa de la amargura, a causa de la falta de perdón. Porque, como he mencionado y menciono en esta ocasión nuevamente, el perdonar no repara ni restituye las confianzas relacionales. Doctor, cuando usted habla sobre todo esto, vemos que sí, en efecto, hay un efecto donde esto que yo estoy viviendo interno no tan solo va a afectar con esa persona, sino también con los demás. Ahora, mi pregunta es, cuando una persona ya está viviendo en esa prisión emocional, en esa amargura, donde entonces no se puede relacionar, sin embargo, la persona que lo hirió y que no puede perdonar ha fallecido, ¿cómo entonces podemos, qué consejo le puede dar a esa persona que quizás no puede ir a esa otra para pedir, para perdonar o para buscar restablecer muchas cosas, sino que se siente atado y amargado por la situación y no sabe qué hacer? Muy buena pregunta, Kiara, ¿verdad? Muy buen planteamiento. Exacto, hay personas que yo puedo interpretar que me laceraron, me arruinaron, o inclusive personas que tal vez yo he lacerado y arruinado relacionalmente y ya no están presentes con nosotros. Una figura parental, la relación con un excónyuge, o una relación sentimental, o una relación con un colega de trabajo o patronal, lo que fuese, y esa persona ya no está presente. Hay varias estrategias de cómo yo poder liberar ese resentimiento y esa amargura. Por ejemplo, en psicología se utiliza una técnica, es bien típica en las terapias gestálticas, llamada la terapia de la silla vacía. Que no es otra cosa que la persona por un breve momento, esto no es algo que usted hace como estilo de vida, pero por un breve momento, usted hace una simulación de que la persona que le arruinó, lo perjudicó, lo destruyó, está sentado en esa silla, y usted entonces tiene la oportunidad de abrir su corazón y comunicar esa deuda psicológica, esa deuda emocional que usted lleva en su alma. Todas esas agresiones, las que usted interprete que ha llevado acumulado, ha llevado sufriendo internamente, y cierra y concluye esa experiencia con una declaración de que, aunque no está presente físicamente, si se da cuenta, la persona que te agredió tal vez falleció, se fue de este mundo hace tiempo, pero sigue vivo emocionalmente dentro de usted. Sigue vivo espiritualmente dentro de usted por el daño que es vigente, el daño que sigue activo, el daño que se perpetúa dentro de mi persona. Por eso es que el perdón es bien importante. Y al usted hacer esa declaración de perdón, usted tiene entonces un precedente, tiene una experiencia, tiene un episodio donde comienza a clausurar esa agresión histórica en su psiquis, en sus emociones, en su alma. Y al darle mantenimiento a ese ejercicio decisional de que te perdono,
No voy a utilizar esta agresión en una forma para justificarme que soy una víctima o perpetuar ese reclamo sobre tu persona. La persona va liberándose de ese resentimiento, va liberándose de esa amargura, y eso ayuda a que la persona pueda sanar aunque su ofensor no esté en vida presente. Otra dinámica, otra estrategia atendiendo a esa pregunta tuya, hay personas que a veces tienen la necesidad de ir al sepulcro o a la tumba de su ofensor, particularmente si es un familiar muy estimado, y aunque la persona está consciente que lo que está allí son los restos de los que fue en vida la persona, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, vuelvo y advierto, la persona sigue viva y secuestrando a la persona que está en esa prisión de amargura. Esto sería el mejor ejemplo de lo que sería un muerto vivo en la vida real, que significa que el agresor falleció hace muchos años, sigue vivo psíquicamente, espiritualmente y emocionalmente, porque te tiene atado a la amargura, te tiene atado al resentimiento. Pues algunas personas encuentran útil tener que visitar el sepulcro, un cementerio, y poder tener este mismo ejercicio, el equivalente a una silla vacía, a poder declarar ese daño sufrido y poder entrar en esa transacción de perdonar. Y recuerde, esta transacción es únicamente útil para la víctima que lo recibió, sino también es útil y puede ser muy terapéutico para el agresor que generó el daño. Como siempre, doctor, usted nos trae unos temas extraordinarios. Creo que aprendemos muchísimo. Voy por la misma pregunta de Kiara, pero con los vivos. Si alguien que le he hecho daño, quiero entrar en ese proceso de reconciliar, pido perdón, pero ese proceso de reconciliar todavía no se ha dado, no por mí, por la otra persona. Y esa persona, cuando son personas distantes que uno no está viéndolas todo el tiempo, es como que es un poquito más fácil. Pero cuando es un familiar, cuando es un compañero de trabajo, cuando es un hermano de la iglesia que permanece resentido y eso me lastima a mí, y eso sigue ahí estando como en el ambiente y en mi mente, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo puedo trabajar? Tengo que ir a fiestas, tengo que fiesta familiar, ¿verdad? Si fuera un familiar, ¿verdad? También en la iglesia, si fuera en la iglesia, tengo que encontrarme con esa persona, y esa persona siento que está resentida y tiene ese nivel de distancia, y me lastima a mí porque yo quisiera que este capítulo terminara, ¿verdad? ¿Cómo lo manejo? Excelente, ¿verdad? Y magistral la pregunta de Esteban. Contestando esta pregunta que acaba de Esteban plantear, esto sería otro programa totalmente nuevo, pero vamos a aprovechar porque es un tema, ¿verdad?, de relevancia. Y es precisamente una de las consecuencias de la persona en amargura o la persona en resentimiento, en odio, y es que las personas que están contaminadas con la ausencia de perdón son muy adictos a utilizar la culpa y a utilizar el resentimiento como una forma de controlar a otros. Ejemplo, hay personas que utilizan el odio como una forma de desplegar agresividad para mantener a la gente distante o controlada por esa actitud. Lo mismo ocurre en esta transacción. Cuando yo decido no perdonar y no dejar ir libre a la persona que está buscando una reconciliación, Cristo, miles de años atrás, en esa omnisciencia de Dios, vaticinó y tuvo la visión de poder advertir que cuando pecas con tu hermano, ve y reconcíliate con él. Pero si no fuera posible, ve con un testigo. Y si aún esa persona no desea dejarte libre, porque el hecho de que usted intencione perdonar e inclusive reconciliar no es garantía de que la otra persona te vaya a dejar libre. Inclusive la persona puede ir con usted en la transacción de perdonar y continuar haciéndote la vida miserable, continuar el patrón de agresión, o sea que usted descubre que el perdón nunca fue auténtico, legítimo. Por eso es que estoy advirtiendo en esta intervención, si la persona no utiliza el perdón en el respeto, en la seriedad y en la santidad que esa experiencia merece, la persona se convierte en un agente tóxico.
o la persona se convierte en un instrumento inclusive satánico para destruir y dañar a otros. Y por eso fue que Cristo advirtió, si aún así tu hermano no se reconciliare, déjalo como incorregible, lo cual significa lance frontera, mantenga distancia de esa persona. En lo que a Dios concierne, ya tú eres libre de esa deuda. No procures fomentar o promover una relación o una reconciliación con una persona que está condicionando esa relación o reconciliación a que te pueda controlar y perpetuar la agresión o continuar agrediéndote psicológicamente, relacionalmente y espiritualmente. Perdone, yo sé que esto va a tomar una segunda parte, pero una pregunta ahí en ese argumento que dio, cuando habla de que alguien se podría convertir en una persona tóxica, ¿quién puede ser? ¿El que hirió y perdonó o esa persona que todavía no ha reconciliado? ¿Cuál de las dos partes? Pues contestando tu pregunta, me convierto en un agente de destrucción cuando yo no me doy la oportunidad de sanar la experiencia admitiendo perdón, o sea, en otras palabras, asumiendo responsabilidad. Y segundo, cuando yo no concedo, ni completo, ni finalizo esa transacción. Recuerde que cuando yo no concluyo la transacción, yo estoy tomando una decisión. Yo estoy haciendo una decisión consciente o no consciente. La ignorancia no me va a liberar de la atadura emocional y la atadura espiritual que esa decisión que yo tomo o no tomo me va a traer. Por eso es que estoy exhortando en esta hora que esto es un ejercicio que hay que hacerlo consciente y responsable, porque si bien recuerdan, las personas en amargura y resentimiento tienen una poderosa tendencia a victimizarse y a desplegar culpa o adjudicar culpa a otros y no asumir responsabilidad. O sea, esa es otra consecuencia de la contaminación que produce el resentimiento y la amargura. La persona comienza a vivir una historia o un estilo de vida donde yo soy la víctima, lo que me hicieron, cómo me dañaron, cómo me perjudicaron, cómo me destruyeron, inclusive hasta culpan a Dios de su mal manejo. Pero la consecuencia de ello es que la persona pierde la oportunidad de tener ese control y autonomía de su vida, y aún más importante, se convierte en un agente de destrucción, adjudicando y regalando culpa a huipipíos sin asumir su responsabilidad. Doctor